¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola, les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Temporada de Relámpagos y hoy vamos a hablar de un tema que para mí es apasionante, con una persona que creo que tiene un trabajo apasionante. No sé si él piensa lo mismo después de estar tantos años involucrado con estos asuntos, pero bueno, estamos con Marcelo Laibe, director general de Coordinación General de Interpol y que durante muchísimos años estuvo a cargo de la División de la Protección de Patrimonio Cultural. ¿Seguís pensando eso, que es un trabajo súper interesante? Sí, Como se ve desde afuera, por lo menos. Sí, a mí me atrapó desde el primer momento. Yo vine de pase acá a Interpol, es un pase más dentro de la Policía Federal, y uno de los temas y tópicos que no estaba desarrollado en la Argentina en ese momento era el tema del patrimonio cultural. Entonces empecé a trabajar de lleno con este tema. Empecé yo solo y resulta que ahora ya hay más de 35 oficiales trabajando en esta temática hoy en día. Así que fue creciendo con el transcurso del tiempo porque así lo amerita estas cuestiones. Son de envergadura muy grande y de mucho dinero que hay atrás de este tipo de tráfico. Claro, eso, pero hay mucha gente que se sorprende al enterarse de esos datos, pero yo tengo entendido que está como en el top 3 de actividades delictivas que más dinero mueven a nivel mundial, con el tráfico de armas y tráfico de drogas. Sí, así es. La mandó a hacer un trabajo a la UNESCO para Naciones Unidas, ¿no? Para saber de qué se estaba hablando cuando se hablaba de tráfico, cuánto dinero se movía. Y en el año 2020 hicieron un trabajo muy profundo y determinaron que más o menos se trafica anualmente entre 4.500 y 6.500 millones de dólares anuales a nivel mundial. Eso te da una idea que es un monto súper importante, que por supuesto las armas y las drogas están muy por arriba de esto, pero no deja de ser uno de los 3 o 4 temas ilegales que mueven dinero en este mundo. ¿Y desde cuándo la Interpol considera que es un asunto tan relevante como para darle este peso dentro de la institución? Interpol Internacional. Sí. Ya empezó a trabajar esto en 1925, y en 1950 con mucho más énfasis por el tema del tráfico de obras de arte que se produjo a partir de la invasión de Alemania a distintos países europeos y la recuperación de esas obras de arte. Pero hoy en día está muy desarrollado en Europa y no tan desarrollado en otras áreas, en otras regiones del mundo, pero sí en Argentina podemos decir con mucho orgullo que estamos a la vanguardia de la investigación y la organización. Creemos que Italia, que es el país más organizado en este sentido con los carabinieri, nosotros estaríamos atrás de ellos. Sí, ¿no? Sí, yo he leído que está considerada entre las 3 mejores agencias del mundo. Sí, así es. Tanto por trabajo como por capacidad de los funcionarios que trabajan dentro de este departamento. Podemos decir que estamos entre los 3 primeros países más desarrollados en este sentido. Y los policías, imagino que es un campo multidisciplinario, que no solamente hay policías involucrados, pero ¿ellos deciden trabajar en esta división o se les asigna? No, esto vienen o quieren venir porque dentro de la policía, como es una micro sociedad, hay de todo. Hay personas que por vocación entraron a la policía, pero como en mi caso también
desarrolló otros aspectos profesionales. Yo aparte soy abogado y también me dedico al ejercicio de la profesión, pero con una inclinación muy importante a lo que es bienes culturales. Como me pasó a mí, a muchos otros colegas que trabajan en la policía, también desarrollaron su profesión como policía, pero también estudiando otras cosas. Tenemos restauradores, historiadores del arte, etcétera, dentro de nuestro grupo de trabajo. Entonces, aquellos que tienen una calidad especial y específica para poder desarrollarla dentro de nuestras filas son llamados. Primero una breve evaluación y después los convocamos para que participen. ¿Y después se le brinda una formación? Sí, hay un curso, apenas llegan, hay un curso para darle las primeras nociones de trabajo que hacemos dentro de Interpol, pero también hay otros cursos con otras instituciones, como vos bien dijiste, esto es interdisciplinario, por lo tanto tienen que hacer cursos de arqueología. Esto no significa que vayan a ser arqueólogos, pero sí tener nociones elementales, cómo diferenciar un objeto arqueológico de uno que no lo es, paleontología, obras de arte, documentos, monedas, bueno, y así una infinidad de cuestiones que todo policía que trabaja en esto debe saber. Y vos mencionabas que sos abogado también, ¿y crees que es suficiente el marco legal y jurídico que tenemos en este momento en la Argentina? ¿Los ampara como para poder actuar? Sí, nosotros, inclusive en Argentina, en 1913 ya tuvo legislación, fue uno de los primeros países del mundo en tener una legislación que protegía la arqueología. Si bien en 1913 pasaron muchos años para la reforma, esa ley solamente determinaba sanciones administrativas como el decomiso. Esa ley después fue modificada y ahora está la 25743, que derogó aquella y ahora se aplica esta, que esta dispone sanciones penales. Si bien hay algunas cosas que habría que ir modificando, podemos decir que hoy tenemos herramientas para iniciar una investigación y por lo menos desarticular las bandas que se dedican a esto. La legislación creo que es suficiente. En general nos enteramos por la prensa o por diferentes medios de muy pocos casos. Pareciera ser algo muy poco frecuente el robo de obras de arte. Es como que solamente nos llega la información cuando es un museo muy importante, como en este momento con el Museo de Arte Decorativo, o cuando es un artista súper famoso como Berni, cuando sucedió el robo en el Museo de Misiones, o las 15 obras que desaparecieron acá cuando las estaban por transportar hacia la casa del hijo. Pero ¿es así? ¿Es realmente algo poco frecuente? Hoy en día ¿será más de lo que pensamos y por ahí no nos enteramos porque no se hacen las denuncias? Hoy en día es menos frecuente, pero es menos frecuente porque están las herramientas. Yo creo que un paso muy gigante que ha dado la Argentina y el mundo fue la utilización de los medios de comunicación y las redes sociales para alertar sobre este tipo de objetos. No olvidemos que los ladrones lo que quieren hacer con esto es hacer dinero. Ahora, si vos robás una obra de arte y después no se la puede vender a nadie porque todo el mundo sabe que es robada, solamente un loco podría comprarla e invertir dinero que sabe que se lo van a decomisar en algún momento y perder ese dinero. Entonces hoy no hay tanto robo de obras de arte porque justamente las redes y las bases de datos que nosotros tenemos publicadas y que todo el contenido es público, permite a cualquier ciudadano consultar sobre una obra si está robada o no, y en el caso que no esté robada la puede comprar libremente. Y si es robada, por supuesto, o no la compra como mínimo, o bien denuncia a las autoridades y ahí intervenimos nosotros también. Los ciudadanos en este sentido nos ayudan mucho para poder recuperar obras.
Claro, siempre se hace mención a que hay que difundir lo antes posible la información, ¿no? Las imágenes para que circulen y la gente esté atenta. Tal cual, porque el tiempo que pasa es la verdad que huye, como siempre se dice, pero es así. Sin embargo, hay dos clases de ladrones. Están los ladrones casuales que entran a una casa y se roban objetos, y entre ellos pueden ser electrodomésticos, dinero, alhajas y también obras de arte. Ellos se desprenden rápidamente de las obras de arte y en poco tiempo están en el circuito, legal o ilegal, pero están en el circuito y nosotros podemos intervenir. Y los otros casos, los ladrones profesionales, cuando la roban se la quedan durante mucho tiempo para enfriar las obras hasta que pueden nuevamente ponerlas en el mercado, pero en ese caso pasa 5 o 6 años hasta que podemos intervenir. Entonces ahí son dos casos distintos, pero de cualquier manera los coleccionistas, que son los que adquieren este tipo de obras, ya consultan nuestra base de datos y no arriesgan el dinero, aunque sea más barato de lo normal, generalmente no se compra. Es como cualquier ciudadano no compraría un Mercedes-Benz a $2.000. A vos te ofrecen un Mercedes-Benz último modelo, $2.000, que vos sabés que sale 100.000. Por más que te lo den a 2.000, vos decís, atrás, ¿qué hay? Seguramente que es robado, que cambiaron los números de chasis del motor, o sea, algo tiene ese auto para que te lo ofrezcan tan barato. Y bueno, ahí está tu decisión de arriesgarte o no a andar en un auto con pedido de secuestro por robo. No creo que muchos quieran andar por cualquier lugar con un Mercedes robado, aún siendo barato. ¿Y legalmente la figura de la compra de buena fe te ampara como comprador de una obra robada? Nosotros... ¿Es discutible? Sí, eso está previsto en la legislación internacional, en la Convención de UNIDROIT del año 2000. Está publicada en nuestra base de datos en la parte de legislación, la ley 25/257, que esa convención internacional detalla específicamente cuáles son las condiciones de un ciudadano para ser considerado comprador de buena fe. Entonces vos tenés que cumplir ciertos requisitos. Si vos compraste esa obra a un precio de mercado, normal, si la compraste en un lugar donde se venden esos objetos, si no la compraste en un vendedor ambulante, un Picasso, un vendedor ambulante no cierra, tampoco si la pagaste muy bajo precio, la calidad de los vendedores y compradores, hacer un seguimiento a la historia de ese cuadro y por supuesto consultar una base de datos que sea abierta como para que vos puedas consultar. En este caso, la base de datos que tiene la Policía Federal desde el año 2003 es absolutamente abierta y cualquier ciudadano la puede consultar de acá o de todo el mundo. Entonces ahí no tenés inconveniente. Claro. Si a vos te surge que eso tiene pedido de secuestro, nunca vas a ser considerado comprador de buena fe, por más que diga yo no miré la base, pero si está publicada tendrías que haberla consultado. Claro. ¿Y hay algo de cierto en ese imaginario del coleccionista millonario que manda a robar una obra para después tenerla en su casa? Y esas obras que desaparecen durante periodos larguísimos y nadie sabe dónde fue a parar y en general siempre está como el mito. Mirá, no puede suceder porque las disfunciones o desviaciones mentales de los seres humanos son impredecibles, hay de todo. Eso sería lo menos malo en todo caso, ¿no? Como otras tantas aberraciones que hay. Sin embargo, el coleccionista por naturaleza, psicológicamente, es exhibicionista. Entonces, es muy difícil que un coleccionista guarde una obra para verla él solo, porque no es su naturaleza, es que es contradictoria esa actitud. Siempre el coleccionista va a querer exhibirla. Y si exhibe una obra robada, junto con otros amigos que seguramente son coleccionistas también, va a trascender, va a salir a la luz esa obra robada y por supuesto este hombre va a estar en problemas. Entonces, puede suceder, no digo que no, pero
A nosotros nunca nos ocurrió. Bueno, hubo un caso, pero no era millonario, era simplemente un ladrón vocacional. No recuerdo ahora su apellido, un francés que tiene un apellido muy complejo, que tenía como esa afición de robar museos en distintas ciudades y países ahí aledaños, por Alemania, por Suiza, y los tenía en su casa y no hacía otra cosa que verlos, y él les decía que les daba el amor y la atención a esas obras que en los museos no tenían. Y después escribió su propio libro con las memorias, un ladrón de arte. Pero bueno, sí, hay casos muy particulares. No sé si me estaba hablando del siglo XVIII o... No, de ahora, del 2000. No, bueno, puede, no lo conozco el caso, pero puede suceder, como te digo, las desviaciones mentales humanas son muchas. Sí. Y esto sería lo menos grave de todos los que conocemos en la historia de la humanidad. Sin embargo, no es algo que sea habitual. Pasa uno cada 100.000, ¿no? Cada 100.000 desviados, digamos. Cada 100.000 personas que tienen problemas psiquiátricos graves, puede ser uno de ellos. Por las obras de arte. Claro, que vaya por las obras de arte. Por asesinos seriales, ¿viste? Ese tipo de cosas. Son más comunes que un tipo que vaya a robar museos para verlas ahí, ¿no? Y más se tiene que contratar encima a una banda de crimen organizado. Sí, claro, bueno. Una movida. Todo muy raro. Eso no es habitual, ¿no? Tiene que darse muchas coincidencias para que eso pueda ocurrir. Porque está el caso de este Valferno, de que le robó, bueno, ese es un caso muy, muy interesante para leer. No me acuerdo ahora quién lo escribió. Con C empezaba Martín Caparrós. Sí. Pero bueno, son hechos de la historia, viste, que contados con la mano. Muy puntuales. ¿Y acá cómo funciona el mercado negro? En Argentina, ¿qué actores están involucrados? ¿O tiene alguna particularidad en relación a otros países? Mirá, la Argentina está muy bien posicionada en cuanto a la prevención. No ocurren muchos robos, lo que sí ocurre habitualmente son no robos de arte, sino de arqueología o paleontología, pero esos son sustracción de bienes culturales que están escondidos, que están escondidos en la tierra, digamos, son yacimientos arqueológicos, entonces nadie sabe de su existencia y por ahí los sacan y nadie se da cuenta hasta después de mucho tiempo, ¿no? Claro. Eso es lo que más tenemos ahora. Después algún robo esporádico, como ahora el Museo de Arte Decorativo, que tuvo varios episodios de esto durante la historia, pero bueno, eso pasa y va a seguir pasando, porque por más que vos eleves las medidas de seguridad, todo lo que tiene medidas de seguridad puede ser vulnerado por el propio hombre, ¿no? Si se estudia bien cuáles son las falencias o debilidades de un sistema de seguridad, puede ser vulnerado siempre. Pero bueno, de eso se trata, ¿no? Elevarla tanto que haya menos posibilidad que lo roben. Bueno, esto que mencionabas se veía reflejado en los informes de Interpol Internacional del 2020-2021, cómo durante los 2 años de pandemia hubo un aumento descomunal de robo de bienes arqueológicos y paleontológicos. Sí, lo que pasa es que hay que considerar que, por ejemplo, países como Sudamérica, África o Asia tienen zonas muy grandes despobladas, ¿no? Hay mucha concentración en ciudades, pero no en territorios semidesérticos, como podría ser la Patagonia Argentina. Entonces es muy difícil custodiar esas zonas, no podés desplegar más fuerzas en esas de seguridad. Circunstancias donde están todos como abocados a... Entonces es posible que haya algunos saqueadores que vayan, excaven y se roben las cosas. Y después sí, necesariamente las tienen que vender por internet o conectándose con otros compradores, y ahí es donde tenemos que intervenir nosotros, porque estos son eslabones dentro de una misma cadena y la cadena se corta en algún lado, y ahí donde nosotros nos sentimos más fuertes y donde vemos que el eslabón es más débil, ahí es donde tenemos que intervenir.
que en este caso es el comercio, porque no puedes custodiar toda la superficie de la Argentina, eso es imposible. Entonces sí, en el comercio es más fácil, puedes monitorearlo mejor, y ahí es donde intervenimos. Y también algo que me impresionó mucho en estos informes es que hay como unos mapas donde te señalan hacia dónde va todo este tráfico ilícito. Y es impresionante que pareciera que todo desemboca en Europa. Y sí, es así. Es así porque como los países centrales son los que más dinero tienen y entonces son los que pueden invertir ese dinero sobrante en otros objetos culturales como provenientes de tanto de Asia, de África o de América. Hay países productores y países compradores. Sin embargo, en Europa también hay mucha historia, muchos objetos arqueológicos, pero está más cuidado porque, por ejemplo, en Italia no tenés tantas zonas sin población. O sea, la población la tenés, qué sé yo, por lo menos a 2 kilómetros alguien hay. Acá tenés 500 kilómetros sin que haya gente viviendo, ¿no? Entonces es mucho más difícil cuidar esto sobre terreno acá que allá. Entonces allá están mejor organizados en ese sentido. Tengo una pregunta muy curiosa que estaba pensando cuando hablabas esto de los territorios despoblados, algo que desconozco. ¿Hay algún tipo de legislación acerca de material estelar que caiga como un meteorito? O sea, ¿eso es considerado patrimonio? ¿Cómo es la configuración legal de esos objetos? Mira, técnicamente para ser cultural, ¿no? Porque según la clasificación de la UNESCO del patrimonio, puede ser cultural, natural o cultural natural. Ese está mezclado. Patrimonio cultural es cuando algo, el hombre le da entidad a esos objetos, y que inclusive podría ser considerado que no está bien a la paleontología. Sin embargo, en la Convención de la UNESCO de 1970, artículo primero, te define que es patrimonio cultural y ahí te dice las colecciones científicas inclusive también, en este caso paleontología, y colecciones minerales también, que en este caso los meteoritos. La Argentina tiene una ley específica sobre esto, que cuida los meteoritos, porque acá en Campo de Siglo, que es una zona de Chaco, cayeron muchos meteoritos en un momento determinado, y hay meteoritos de gran tamaño, de toneladas, que depende de qué material esté constituido, algunos salen más caros que el oro, porque son metales preciosos que no se consiguen en la Tierra. Entonces, en esos casos son muy valiosos. Pero bueno, está discutido si es patrimonio cultural o no, pero sin embargo está protegido como patrimonio cultural. Teóricamente podemos hacer una disquisición y decir sí o no, pero la legislación dice que sí. Por lo tanto, ese cuestionamiento habría que hacerlo después dentro del mismo expediente judicial, ¿no? Porque no está contemplado en todos los países, tengo entendido. No, Creo que no. en Estados Unidos no, y podés como comprar y vender, y de hecho han querido llevarse de acá. Claro, también. sí, hubo varios casos de quererse llevar meteoritos de grandes dimensiones, ¿no? Estamos hablando de 3 metros de diámetro, digamos. Pero, bueno, Estados Unidos tampoco considera mal la venta de paleontología, y sin embargo acá está prohibido, como la arqueología, ¿no? Claro. Y el tema de las falsificaciones también cae bajo su égida. O sea, Sí. no es solamente robo, tráfico, también están Sí, a cargo. nosotros, por supuesto, tratamos de proteger al comprador o coleccionista honesto, entonces por lo tanto sacamos del mercado las piezas que nos denuncian como falsas. Generalmente lo que denuncian son los familiares de los pintores, descendientes o de las fundaciones. Entonces, ante esa denuncia que ven en el mercado y si esta obra es falsa, nosotros intervenimos. No es que estamos verificando el mercado permanentemente a ver cuál es cuál, porque necesitas especialistas, no de
en pintura, necesitas especialistas de ese pintor, que cosa de difícil tener dentro de un plantel humano como el nuestro, que somos 35. Claro. Sí, porque circulan muchas veces en los comentarios acerca de algunas casas de subasta o algunos galeristas que, aunque se sabe, igualmente se cubre. Es muy pequeño el mercado del arte local y a veces es como que se encubren esas cuestiones, si bien por lo bajo corren los rumores. Sí, los rumores son rumores, ¿no? Pero nosotros necesitamos de la gente comprometida, que no queden rumores, sino que venga y nos denuncie. En ese caso intervenimos y se terminan los rumores. Ahora, si la gente o las personas salen a decir rumores y se quedan solamente en eso, bueno, no podemos saberlo. Pero sí que nos denuncien. Tenemos personal calificado acá para tomar ese tipo de denuncias, intervenir con la justicia y secuestrarlos. Así que no hay ningún inconveniente. ¿Y es algo habitual? Ay, sí. Vemos, acá tenemos más de 500 obras falsas que recuperamos del mercado. ¿Y de qué época se suponía que eran No, originalmente? hay de todo. De contemporáneo, antiguo, de lo que sea. Cualquier cosa es posible falsificar. Cartera Louis Vuitton, digamos. Nosotros no intervenimos ahí, pero te digo, se falsifica todo, ¿no? Claro. Entonces nosotros intervenimos en todo tipo de falsificación que sea obra de arte. Y le tomamos la denuncia a los representantes de los damnificados o cualquier ciudadano que quiera denunciar también. Y dentro de este campo de obras de arte, ¿qué lugar ocupa el arte contemporáneo? ¿En los robos, en las falsificaciones? ¿Es relevante o es un porcentaje muy mínimo? Mira, no hemos hecho esa disquisición o distinción entre distintos periodos de falsificación, no lo hemos hecho. Pero podría decirte que sí, que las falsificaciones, que la mayoría que tenemos son de artistas argentinos contemporáneos, del 90%, que son de Quinquela Martín, Coe, y otros autores, Berni, otros autores del siglo pasado, digamos. Sí. La mayoría, ¿no? El 90%. Después sí hay Dalí, pero también contemporáneo, de otros países, pero el 90% es argentino y de esta época. ¿Y me puedes contar alguna anécdota, algún caso que te haya llamado la atención, que haya sido más complejo de resolver que otro, que haya tenido una vuelta de tuerca que no esperabas? Por ejemplo, hace 2018 recuperamos un cuadro de Esteban Murillo que habían robado del museo de Rosario en el año 1989. Lo robaron ahí y apareció en Uruguay. Nosotros seguimos varias pistas y después le pasamos la información a los colegas uruguayos, que ellos lo pudieron secuestrar y bueno, ya está nuevamente en Rosario en exhibición. Ese trabajo fue conjunto con los uruguayos. Es más, llevamos el marco que estaba acá en Rosario y que estaba cortado, lo cortaron y coincidía perfectamente la lámina con la tela, con la forma de cortar el cuadro. Así que coincidía, esa pericia fue realmente interesante porque ya no había dudas que era el mismo, ¿no? Aún sin mirar mucho más en profundidad la química de los elementos usados, de la pintura. Bueno, coincidía perfectamente con el marco que teníamos en nuestro poder. Wow, 20 años después. Sí, el museo la habría dado por perdida completamente. Claro. Y son cuadros que eran muy valiosos, ¿no? Estaban hablando nosotros en esa ocasión también habíamos intentado, nos hicimos pasar por compradores
y pudimos descubrirlo, lo vendían $1 millón. Wow. Y que estaba en una especie de galería, casa de subastas. No, Sí, se en hizo particular. los que lo tenían lo vendían adentro de un auto sabiendo que era robado. No es que... Qué turbio, Sí. claro, es lo que decías antes. ¿Cómo se te ocurre que vas a poder comprar una obra de Claro. Murillo en un auto? No, seguro no se puede. Igual. No se puede. Hoy el que va a comprar algo robado sabe que lo que está comprando es robado y sabe que va a tener problemas. Es como comprar un auto robado. Vos podés usar un Mercedes-Benz sin papeles, pero en algún momento te van a parar. Cuando te paren, decís, ¿y de dónde lo saqué? ¿Qué sé yo? Es muy difícil, porque alguna vez te paran. Esto es una cuestión estadística y esto es lo mismo. O sea, puede ser que lo uses un tiempito, pero en algún momento te va a pasar. ¿Y sigue siendo el caso más mítico en robos de arte en Argentina, el de Bellas Artes de 1980? Sí, claro, sí. Sí, ese es el caso más conocido y también de más dinero que hubo en la Argentina. Ese lo trajimos de Francia. Yo participé en esa ocasión, año 2005. La obra que se recuperó. Uh-huh. ¿Eran 3. ¿Y en total cuántas? 16, no, el 13 todavía que están en Taiwán. Pero bueno, Taiwán es reticente a colaborar con nosotros. Ah, se localizaron las demás. Sí, pero como nosotros no reconocemos la independencia de Taiwán de China, los taiwaneses no nos contestan los requerimientos. Toda una cuestión diplomática por detrás Absolutamente. para devolverlas. Sí. Y esa es una cuestión que no prescribe, ¿no? No prescribe. No, ya muchas leyes establecen la imprescriptibilidad, inclusive constituciones, ¿no? En Sudamérica casi todas te hablan de que es imprescriptible e inalienable el patrimonio cultural. Okay. No importa de cuánto se haya sustraído, tenía que ver cuando cada país se afilió a la Interpol y firmó estos acuerdos de la UNESCO. Bueno, esa legislación, las leyes son irretroactivas por principio general, ¿no? Son irretroactivas. Pero, aún con las leyes en contra, vos tenés que ver qué grado de ilegalidad hay. Porque vos podés decir, sí, la ley de UNIDROIT o de la UNIDROIT es 1995, pero de UNESCO en 1970. Sin embargo, los robos que se produjeron, que produjo Alemania con los nazis en Europa, son de 1941 o 42. Y igualmente la devuelven. O sea, la legislación es un carril que solamente puede ser usado para tratar de exonerarse de responsabilidad. Pero ante la presión social tienen que intervenir igual. Entonces, la legislación está bárbara, pero también depende de la buena voluntad de los participantes, ¿no? Si vos ves que es algo absolutamente ilegal y manifiesto, no puedes sostenerlo porque, bueno, yo firmé el pacto o la convención en 1990. Bueno, pero esto lo robaron 20 años antes y fue una ocupación ilegal. Bueno, ahí ya no lo puedes sostener. No sabía este dato de que ya estaban localizadas las demás. Sí, estas tres que vinieron. Están en Taiwán. ¿Y las tres que trajeron de Europa, en manos de quién estaban? Estaba que un taiwanés las llevó ahí para venderlas, pero se las secuestraron y volvió rápidamente a Taiwán. No sabemos más de él, pero esas tres quedaron ahí, en Francia, en París. Y nosotros las fuimos a buscar después. Por supuesto hay una empresa llamada Art Loss Register que se dedica a la recuperación de bienes culturales y obras de arte que cobran por su trabajo, y a esta empresa, a esta galería, le dijo que le tenía que pagar no sé cuántos miles de dólares, a Argentina también, que en ese momento el director del Museo era Gruber, que ya falleció, le pidió un montón de plata también para devolverle las obras, sobre una extorsión
absoluta. Wow. Sin embargo, no se llegó a concretar eso porque intervenimos nosotros y trajimos la obra Claro. gratuitamente. Ni siquiera la policía ni la justicia de Francia sabían de esto. Porque su negocio era mandarlas, cobrar su dinero y mandarlas. Claro. Bueno, hace poco fueron premiados, ¿no? Condecorados por Perú por una gran devolución de piezas, una cantidad impresionante de piezas arqueológicas. Sí, son 3.000 piezas que devolvimos, que la Argentina devolvió. Nosotros recuperamos otras tantas también. Y bueno, el embajador del Perú nos dio, por ahí está, ese es el premio y ahí está la medalla, la medalla que me dieron de Perú. Esa que tiene la cosa azul. Piezas, ok. Piezas que habían sido saqueadas de allá. Sí, que vinieron acá para venderse. Sí, porque Argentina es un gran centro cultural, entonces es el comercio que tiene Buenos Aires particularmente es muy importante y de acá se vendía mucha arqueología peruana. Nosotros la recuperamos de acá y la devolvimos al Perú. Bien. Bueno, Marcelo, te agradezco muchísimo por tu tiempo y por esta charla con vos. No hay problema. Yeah.